Agroecológicas Podcast, donde la semilla se hace voz. En esta temporada florecen los saberes de las mujeres que cuidan la vida con las manos en la tierra, el corazón en comunidad y la palabra como abono. Desde los caminos del Tolima, Totumo, San Bernardo, Cuello Cocora, el Cañón del Conveima e Ibagué, nos llegan las voces de las que siembran futuro en cada huerta, en cada remedio, en cada olla donde hierve la dignidad. Hay manos que no solo siembran, también curan. Manos que aprenden del calor del fogón y del susurro de la hoja. Manos que saben cuando la ruda está fuerte, cuando la menta pide agua, cuando la salvia calma el pecho. Las mujeres del campo guardan en sus cuerpos la memoria del remedio, un saber que no se escribe con tinta, sino con infusión, con masajes, con ritual. No son brujas, son sabias. No es magia, es conocimiento heredado, cuidado con amor. En este episodio vamos a caminar entre jardines que huelen a eucalipto, a hablar de plantas como si fueran abuelas y a reconocer que sanar también es resistir. Bueno, bienvenida, señora Sol, a nuestro podcast de Agroecológicas Podcast. El programa de hoy es pensado para ti. Eres parte del grupo, del proyecto del grupo de mujeres, específicamente del núcleo del Totum. Entonces, pues bienvenida. Este es un programa donde vamos a hablar principalmente de cómo nos conectamos con la tierra, con esas huertas, con esas plantas que nos sirven para sanarnos, para cuidarnos, para cuidar a otros. Quisiera preguntarte, tengo varias preguntas, pero la primera es, ¿por qué venirse al campo? Tú estabas en la ciudad. Sí, hasta los 6 años viví en el campo, cuando la violencia política nos desterró a la mayoría en Colombia, porque eso fue en todos los departamentos. Uh-huh. Y llegué a la ciudad, nos tocó, anochecimos en el campo y amanecimos en un andén como los desplazados de ahora. Yo decía, yo no conocía esa palabra desplazado, hasta ahora que cuando aparecieron los desplazados de la guerrilla, bueno, de todo lo que ha sucedido y lo que sucede actualmente dolorosamente en nuestro país y en todo el mundo casi, yo diría, pero bueno, uno habla de su casa y nos duele todo lo que está pasando en todo el mundo y con la gente de nuestro territorio. Hasta hace 3 años, bueno, pues de vez en cuando iba donde la familia, tengo familia que todavía, o que se regresaron al campo, o que por algún motivo se escondieron tanto que las familias del norte resultaron por allá en el sur, las familias se desintegraron y no sabíamos. Cuando nos volvimos a reencontrar, pues ya éramos casi diríamos que adultas y de todas maneras pues como en la sangre se lleva el campo. Eso no es, así hay gente que detesta o que le tiene miedo, porque yo digo que es una inseguridad porque no conoce el campo. Uh-huh. Los mismos problemas, si se quieren, se tienen más peligros en una ciudad que en el campo. Le tienen miedo a una hormiguita, la que está pasando ahorita por acá, hasta a una hormiga le tienen miedo. Cuando uno ha nacido en el campo, cuando se ha vivido en el campo, así sea a corta edad y que ya uno dice que se acuerda, pero los recuerdos, me decía un profesor que era la memoria mineral, porque le decía, porque a veces yo me acuerdo de cosas cuando escuchaba las clases de agroecología, cosas que decía yo ya las sabía. ¿Y cómo las sabía? Es la memoria mineral. Entonces, empecé por hacer talleres del SENA, la verdad porque estaba desocupada. Me ha gustado las artesanías, me ha gustado el folclore. Ahora con los grupos que tienen en cuenta de la tercera edad para grupos folclóricos, me ha encantado eso. Pero me gusta más el campo, el campo me llamaba. Y por razones de salud, más que todo, fue de salud, que con mi familia decidimos que qué bueno tener un pedacito de tierra
de algo en un campo donde pudiéramos estar bien, volver a recordar las cosas que hacíamos de niñas, de sembrar, de mirar los cultivos. Entonces, a identificarme con lo que era, con mis raíces. Ya se me ha olvidado muchas cosas y estoy volviendo a aprender y aprendiendo cosas que de planta, por ejemplo, de una región a otra cambian también. Entonces decidimos y con la ayuda de los hijos que volviera, que tuviera este pedacito que Dios nos dio para que lo cuidemos. Es un retacito y todos los días le damos gracias a Dios y le decimos, Dios, estamos cuidando este pedacito que nos dio. Porque en realidad con el problema de tanto químico, pues yo pienso que las enfermedades en realidad que se dan ahora es por tanto químico, tanta enfermedad. No solamente que de pronto son nuevas, sino que existían, siempre han existido, porque la gente de todas maneras pues no comía sano y ahorita ya se le está dando importancia a eso, ¿no? A comer sano, a preparar los alimentos con lo que produce el campo, a no maltratar la tierra. La tierra está cansada. Es decir, todo el mundo dice, ay, es que ya el fin del mundo va a llegar. No, nosotros. No, decía mi mamá, no metamos a Dios en chismes, somos nosotros los responsables de lo que está pasando. Todo, de una o de otra manera, por ignorancia, culpa de las políticas estatales. Bueno, ahí viene una cosa, traigo a colación algo que yo decía, todos los gobernantes, los ministros, bueno, las personas que están encargadas de ayudarnos, digamos, de ayudar al pueblo, visitan todos los países. ¿Por qué no traer las cosas que aprenden allá, lo bueno que se aprende en otra parte, traerlo aquí? Aquí, por ejemplo, pitan, hay países donde está prohibido pitar, porque eso es contaminación acústica. Parar en las esquinas los carros para que la gente pase. Los escolares, no, súbase al andén rápido porque si no se lo llevan. Entonces, eso yo no sé por qué no lo ponen en práctica. Si uno va a otra parte, nada más de un departamento a otro, todo lo que uno aprende es increíble lo que parece que fuera otra república y no, somos del mismo país, pero los dialectos, los términos que utilizamos, la diversidad de ahí que el folclore, el demosófico, el literario sea tan variado de una región a otra. Y la riqueza, ¿no? La diversidad de plantas, sí, de cultivos en un ecosistema hace que sea mucho más rico. Sí. Es parte de lo que también nos hace como cultura, nuestra diversidad hace que seamos ricos en diferentes áreas y en diferentes campos. Entonces regresar al campo con diferentes propósitos. Uno fue un llamado. Yo creo que el campo llama a esas manos que necesita y el campo en como lo llamaste, este pedacito de tierra te llamó porque te necesitaba. También por una unión familiar, el poder vivir tal vez con los hijos, ¿no? Ver que tu hijo está tan cerca, tus nietos pueden venir acá y disfrutar de un espacio pues natural, por salud, por conciencia de salud. Entonces, en esa última área que me gustaría preguntarte para conectar con el programa, ¿por qué volver al campo es salud? Por la contaminación. Okay. Pienso que lo más grave es la contaminación ambiental que tiene la ciudad, la polución con los carros, el ruido. ¿Quién duerme tranquilo? Claro que ya el campo se nos ha transformado también. Aquí alquilan fincas para venir a quemar voladores. Todos los días en el cuadrante sale, por favor, no quemen. Aquí, por ejemplo, que estamos en medio de un Guadual, llega a caer un volador de esos, se nos incendia todo este mundo. Aquí todo esto está propenso a que se queme. Entonces, pero la misma conciencia ciudadana
es tan difícil. Por eso digo yo que la cultura, pero es que educar al pueblo es difícil. Eso es imposible, porque eso va en cada persona. Que diga, no, yo le estoy haciendo mal al vecino con hacer tanto ruido, con quemar basuras. Creemos que las hojas, mire cómo está mi patio, lleno de hojas, porque y yo no las quemo, las llevamos a un sitio, así sea un zanjón, donde se va descomponiendo para que se transforme otra vez en riqueza para las plantas, los para minerales. los árboles. Sí. ¿Cuál fue la primer planta que aprendiste a usar como medicina? Que de pronto tú recuerdes de tu abuela, de tu madre. El paico. La purga, ¿cierto? Cada 6 meses salía uno de la escuela en junio y en diciembre. Era obligatorio el purgante. Y bueno, ya cuando eso ya existía, el vermífugo nacional, el frasquito, eso no se olvida. No. Pero en la finca lo hacían con el paico. Y si uno no se lo tomaba, había otra porción ahí esperando en la olleta. Ah, claro. Tenía que tomárselo, claro. Pero se vivía bien. Y a veces la gente dice que los pobres eran los que vivían en el campo. No saben de riqueza, porque el hecho de que no se mantenga estrenando, que no se tenían unos zapatos nuevos, estábamos comiendo sano y eso no se valoraba. Hasta ahora es que la gente está poniendo cuidado. Sí, pues habrá mucha gente que toda la vida se ha preocupado, claro. No voy a generalizar, pero últimamente sí se ha tomado más conciencia de la alimentación sana, de no aplicar ni herbicidas, eso que le venden a uno, que el triple 15, perdonen los vendedores de las agropecuarias, pero yo hacía eso, que para que florezca, sí, la mata florece un momentico, pero ese no es alimento. El alimento es el que producimos a través de los compostajes, o sea, de transformar esa materia orgánica que la llamamos basura, rastrojo, en transformarla en un alimento para la tierra, para las plantas, que no tengan por qué tener nada, es que no se le debe echar nada. Sí. Mira, muy interesante la analogía de decir el purgante con el que se creció, que es el paico, pues se cogía de la huerta, se prepara y te sirve. Pero como la medicina occidental y tradicional, entonces ya te lo empacan, te cuesta un poco más y puede tener unas consecuencias diferentes en otro tipo en otro organismo, o pues ya hay unos agentes químicos y conservantes que hacen que eso pues no sea el natural que tú consumías. Igual pasa con esa analogía del trabajo con la tierra desde una perspectiva pues tú la mencionaste, no agroecológica, en donde se tiene que echar químico y ese químico te lo venden, te lo empacan, sabiendo que la misma tierra puede producir sus mismos nutrientes, sí. ¿Cierto? Claro que con respecto a los purgantes, o en general a la medicina homeopática, ¿no? Sí. O que lo venden ya en frasquitos con de pronto preservantes. Pues hay que tener también cuidado, porque porque vivo en el campo, miren, la planta así como es benéfica, o una pastilla, un acetaminofén que uno se tome, si se toma seguido o en cantidad, puede intoxicar, y no que porque venden en la droguería, venden la pastillita, o porque nos la dan la EPS, estamos bien, no. Claro, siempre y lo hay que mismo tener con las hierbas, mucho cuidado, depende de la edad. Si sufre de tensión, el paico en una gran cantidad puede ser tóxico, un veneno. Mire la ruda, por ejemplo, el caso de la ruda. La ruda es abortivo. Entonces, no que porque tan rica que es por la noche para que pueda dormir la señora que está embarazada, tomársela con leche, nada. No puede tomar ruda porque puede ser abortivo. Y así con muchas plantas. Entonces no es que me vayas, yo les di una aromática con varias plantas, pero poquita, cogollitos, y habrá alguna que no se pueda combinar. Las flores, hoy día, que las flores son comestibles, eso no se veía antes.
Ahorita le ponemos hasta florecitas de veranera, la clitoria, cantidad de flores, pensamientos que se colocan sobre la comida y qué delicia. Antes no, sí hacíamos flores, la caléndula, por ejemplo, siempre claro. se ha preparado la infusión de el agüita, pero hay que tener mucho cuidado y eso sucede, digamos, con la medicina homeopática, ¿no? Y con la medicina tradicional, porque cuántos intoxicados, yo tuve una experiencia amarga, no leí bien la receta y me tomé 10 pastillas de una vez, eran cada 10 horas y yo leí 10, como estaba enferma, no tenía quien me estuviera acompañando, yo leí 10 y me tomé las 10 pastillas. No podía dormir, no podía ni siquiera cerrar los ojos toda la noche. Y me decía el enfermero que me vio el otro día, dijo, antes no se cortó las venas. Dijo, porque usted estaba en un estado de delirio. Dios santo. Le dije, no, yo no podía cerrar los ojos, enseguida pegaba el brinco. Y cuando vinieron me encontraron caminando de lado a lado. Entonces, mire, que podría haberme intoxicado y podía no haberme encontrado muerta. Entonces, con todo hay que tener cuidado. Precaución, cuidado y conocimientos. Sí. En ese sentido, ¿qué plantas recuerdas que has usado para curar algunas dolencias? ¿Qué dolencias también? Bueno, por ejemplo, que la fiebre, que poner en plastos por ejemplo, el poleo. Lo usábamos en la casa cuando había gripas fuertes en los niños. Se les ponía en plastos en el pecho para evitar una bronquitis, una neumonía, que se colocaba, y en bebés, que esa es una planta tan delicadita, tan suave, que se puede utilizar en bebés, el poleo, que no es de este clima y sin embargo yo lo tengo acá. Gracias a la agroecología, a los compostajes, a los bioles, a lo que se prepara manteniendo la tierra en un buen estado, en el óptimo, para que una planta que así no sea de este clima, se dé. Aquí, bueno, no fuimos a la huerta de la caléndula, el poleo, toronjil, que no son plantas de este clima. No. Y sin embargo, pueden tomarle una foto, que la tengo desde hace días y de ahí fue donde les di las aromáticas de clima frío. Sí. Pero es por buscando pues el medio, digamos, de sombra y los abonos. No, abonos orgánicos. Cuando hablo de abonos, yo no hablo de abonos comprados. Son abonos preparados acá. Gracias a los programas, bueno, yo nombro el SENA porque he estado en el SENA recibiendo talleres de agroecología, pero gracias al programa, que para mí fue una bendición, porque pues yo había asistido al anterior, que era Terza, asistía a talleres, pero de ahí no más. Pero cuando ya me ofrecieron que me podían vincular al programa de ONU Mujeres, no, pues yo le doy gracias a ustedes, a Natalie, a Daniela, que es quien viene y nos dirige, asesora. Entonces, no, se han hecho cosas, se han hecho cambios. ¿Qué has aprendido rápido con Dani? Uy, muchas cosas, de verdad. ¿Qué han avanzado? ¿Qué han hecho? Con respecto a los abonos, los bioles, la manera de prepararlos, la asesoría. Aquí, maravilloso, aquí en la finca, en este pedacito, porque esto yo no le llamo ni finca, porque esto no le llamamos finca por vivir en el campo, pero es un pedacito de tierra nada más, pero ese pedacito estamos haciendo de todo, de cada cosa un poquito. Maravilloso las zanjas de infiltración para las curvas de nivel. Yo desde el profesor Yarumo escuchaba y que sembrara atravesado, que no sembrara hacia abajo, que eso no lo hacía antes la gente. Hace milenios sí, los peruanos con sus curvas, esas terrazas. Entonces, eso estamos haciendo aquí. Y se ha hecho con el grupo.
Y cuando vienen aquí, pues ha servido, fue lo primero, demostrar fue eso, de cómo la tierra se ha mejorado, que ya no se va a venirse toda la capa vegetal de la loma para acá. Mira, aquí se me han caído barrancos porque la tierra va aflojando. Entonces, aprender a qué plantas hay que sembrar para sostener, sostener la tierra, la siembra del vetiver, del bambú. Aquí en la finca hay plantas de murrapo y diao, que la gente antes los ha ido cortando porque les estorba. Y resulta que esas plantas no solamente dan sombra, le dan vitalidad a la tierra, sino que la protegen de erosión. Wow. Sí. Y has hecho varias huerticas, vimos ahorita. ¿Qué plantas tienes en tu huerta? Bueno, ¿qué plantas inicialmente medicinales que nos puedas contar? Yo quería tener en el proyecto la huerta medicinal, pero después mirando qué me convenía o qué era exactamente qué era lo que yo quería hacer, pues entonces se clasificó en plantas que se dieran en este clima, a pesar de que ustedes acaban de ver que hay lavanda, que lavanda no es de este clima, pero con todos los arreglos que se le hacen a la tierra, la protección del sol, poner barreras vivas, sembrándole heliconias, plátano, plantas alrededor, eso le va a dar frescura y la planta se ha dado. Lavanda, está el romero y están las mentas. Y por fuerita pues ahí está salvia ruda y cidrón, que también es deliciosa para las aromáticas y medicinal también. Todas son medicinales. Cada una tiene sus cualidades. Yo tengo digamos un cardex donde voy llevando por orden alfabético cada plantica de las que he ido sembrando. Sí. Pero en mi propósito estoy sacando un herbario disecando las plantas que son nativas. Uno habla de rastrojo, quitemos, de hierbemos, resulta que no mire esa planta, que pronto alivio, ahí está la sánalo todo, que en el jardín le tienen otro nombre, se me fue en este momento, de florecita, lindísima, la tienen en jardines. Aquí se da silvestre, no es la misma, pero es la misma, pero como más, digamos, nativa. Así es. Y la encuentra uno, hay una cantidad de sonajero, unas que dan como unos frijolitos, que esas tienen cualidades, cada una tiene sus cualidades. Entonces yo estoy haciendo un herbario disecando con ayuda de las personas que me vienen a trabajar aquí. Por ahí de vez en cuando que venga un trabajador, yo ya no estoy en condiciones de estar haciendo huequito, entonces necesito ayuda. Y yo sola no podría hacer sin ayuda tanto de la familia que viene. Les digo, el que viene aquí, venga listo con boticas y con camisa de manga larga, porque vienen a ayudar, vienen a trabajar, a aprender, y a que lo que haya se siga conservando. Entonces hay una cantidad de plantas que si uno va a cortar algo, esa no. Entonces es hacer un espaciecito nada más donde se va a sembrar la planta y lo demás dejarlo, que eso sirve como cobertura, protección de la misma planta, para que de pronto insectos o animales no se las vayan a comer, no las acaben. Empezando por nuestras queridas amigas arrieras, claro. Nos toca hacer convenio con ellas. Sembrarle crotos, mire, por ejemplo, estos crotos, cómo lo tienen, y esperan que se retoñe, que se ponga bonito y vuelvan otra vez. Entonces se les pone trampas. Entonces hacemos con botellas las botellas de las gaseosas, aun cuando no tomemos gaseosa, pero yo las reciclas. Se reciclan, se le hace así como en ese caso, que se les pone un embudito o con faldones de plástico para que los animales no suban. Entonces es valiéndose de artimañas para que
para poder conservar las plantas y seguir la tarea. Pero bueno, ahí se comparte. En ese, ¿cómo lo llamaste? ¿Herboriario? No es un herbolario, yo tengo es como un cardex. Como un cardex bueno, como donde están las plantas y los beneficios. Y los beneficios. Por ejemplo, aquí tengo la albahaca. ¿Qué propiedades tiene? Aromáticas, digestivas, antiespasmódicas, antiinflamatorias. ¿Cuándo se aplica? Cuando hay digestión difícil, cuando hay dolores artríticos, dolores en las articulaciones, que ya es propio más o menos de mi edad, pero hoy día ve uno los niños también hasta, por tanta contaminación de los alimentos, ya las enfermedades que eran como propias de cierta edad, dicen, no, es que ya me estoy volviendo viejito. No, ahora los niños con artrosis, con una cantidad de enfermedades, bueno, dolores artríticos, halitosis, que es el mal aliento, que es la inflamación de la boca y la garganta, el insomnio, para que puedan dormir tranquilitos, inflamaciones cutáneas, en el caso de barro, de lesiones de la piel, granitos. Saco una bibliografía, a veces lo saco de Google, pero hay una página que porque no puede uno confiarse todo lo que diga el internet, tiene que uno saber de dónde. Entonces, y lo que vaya, entonces voy sacando cartoncitos. Entonces, de la por ejemplo, aquí tengo la que tengo aquí, la flor de Jamaica. La flor de Jamaica. Soy fan de la flor de Jamaica. Me imagino que les gustó. Es un hibisco de la familia de las malváceas. Hibiscos son los resucitados, los rojos dobles, tienen el parecido a las matas, por eso son de la misma familia, originaria de África tropical. Es medicinal, es nutricional, porque se toma agua aromática, deliciosa, las aromáticas de flores de Jamaica. Ecológicas, como bebida refrescante, tiene vitaminas y minerales, antioxidante, es un remedio natural, tiene vitamina C, que refuerza el sistema inmunológico, mejora la salud de la piel, tiene calcio y hierro, esencial para la salud de los huesos y el transporte del oxígeno en la sangre. También como fibra dietética, o sea, comerse las flores y ayuda a la digestión al intestino. Tienes demasiadas propiedades. Sí, protegen las células del daño oxidativo y reducen el riesgo de enfermedades crónicas. Controla la presión arterial. Entonces lo que yo vaya encontrando y que sé que es que son, aparte de eso, pues me han regalado libros, he conseguido libros, te remito ahí, escribo bibliografía para ampliar. Que constantemente estudias, preguntas, investigas. Sí, cuando tenga un tiempito, no porque sufra de insomnio, sino que tengo que estudiar un ratico, mirar. Me falta, yo no diría que precisamente como dejé tanto tiempo, hubiera seguido en el campo, sería una enciclopedia. Claro. Pero de pronto lo que recuerdo, lo que he aprendido últimamente con talleres, y que lo conocía, lo que me decía el profesor, la memoria mineral, yo esta planta la conocía, ese olor, yo lo conocía, y se llama tal. A veces me pongo con los trabajadores aquí, con un señor que viene, que es viejito, igual a mí, y me dice, ¿cómo se llama esa planta? Le digo, no me va a corchar, se llama Santa María, y es linda, es una florida, la hoja es como si fuera una gasa, y la flor es linda, es una margarita en colores rosados. Por aquí vimos harta, por aquí y no me la vaya a cortar, déjemela ahí quietica. Y la hoja es como una gasa, y cuando había una cortadita que se cortó uno con el cuchillo por ahí o se aruñó, vaya, póngase una hojita de Santa María. De Santa María. Wow. Cuando terminemos le muestro la planta y le doy una hojita. Entonces yo tengo de esas hojitas disecándolas para hacer una manera de herbario
me acordar de la escuela, cuando le ponían a uno a hacer en el colegio, poner a hacer los herbarios para la forma de las hojas. Aquí no solamente qué clase de hoja es, ni de qué familia, sino para qué sirve. Es lo que me interesa. Cuando esa no decíamos para qué, sino era en la clase de naturales, la familia y qué tipo de hoja es, qué tipo de planta, nada más. Que ramificada, que compuesta, simple, claro, aserrada, según el borde, según, bueno. El Entonces, lenguaje aquí, un poco más científico que tiene. Entonces lo que aquí, pues lo que interesa es también eso, ¿no? Pero saber para qué sirve cada planta. Sí, cuál es su propósito, porque sí. tiene propósito, puede tener propósito para la salud, pero también para la misma huerta. Por ejemplo, la ruda, que se usa para diferentes motivos, también ayuda a que no lleguen unos insectos a la huerta. Son Entonces alelopáticos. Alelopáticos, esa es Sí, la palabra. Porque en la huerta, de pronto usted vio que tenía, que le dije, hay ramio, que el ramio es una hierba que sirve para darle comida para los pollos. Ah, sí, y es fácil, y en cualquier mata que uno siembre aparece el ramio, o el bledo, o tiene otro nombre. Bueno, hay plantas, la chipaca, que era la misma, el cadillo, que son púas. Sí. Esas son, aparte de ser comida de los animales, sirve para proteger las otras plantas. Entonces, alrededor de la huerta se siembra ese tipo de plantas y aromáticas, para que los animalitos se entretengan en esas y no piquen, no se nos coman las lechugas, por ejemplo, porque a veces llegan plagas que, bueno, decimos plagas, pero nosotros somos los que le estamos invadiendo el espacio, el hábitat de ellos. Claro, y ellos llegan por alguna razón, no llegan porque sí. Mire la lavanda, por ejemplo, la que estaba allá, que sirve para el asma, para el lavado del cabello. Las mujeres vanidosas con su cabello lindo, que lo mantengan hermoso. Aparte lavanda, puede ser lavanda o puede ser también yo le digo sábila, que ahorita ya no se llama sábila, ahorita es ¿qué? Aloe vera. Le dieron caché, la siguieron de estatus, digo yo. Sí. Para contusiones, para la depresión, la lavanda. En dolores reumáticos, y se hacen aceites, que es la finalidad de esta huerta mía, es esa, de pronto fabricar aceites, se fabrican aceites esenciales, champú, jabón, ¿cómo se dice? Aromatizantes para el ambiente, para trapear. Mire, ya venden hasta citronela, por ejemplo, que aquí hay harta, para mantener los pisos. Y para repelente de los mosquitos. Se trapea eso y no hay zancudos con eso. Ah, qué bueno. Señora Flor, ahí ya para como ir cerrando un poquito nuestra conversación. Ay, sí, porque si no, mira, aquí tengo todo el abecedario. Ay, no, y nos ponemos felices las dos. Eso es lo que te iba a preguntar. En el proyecto hay un escenario que es el intercambio de saberes. O en otros espacios, tú has pasado tus conocimientos, esto que estás estudiando, lo quieres pasar para tus nuevas generaciones, los nietos, las nietas, la hija que tienes, o las vecinas, o pues todo el proyecto que has conocido, unas mujeres que también quieren estar trabajando en la agroecología y están trabajando en agroecología. En cuanto no se tenga como un plan de trabajo, de todas maneras, siempre que hay la oportunidad, se está hablando de eso. Entonces, no sabía que eso servía para tal cosa, mire. Y entonces empezamos a hacer, aquí dentro del grupo llamamos trueques. Entonces cada vez que tenemos una reunión, alguien trae matica, porque al comienzo se hace un listado de qué tenemos, cada uno que tiene en su espacio. Entonces esa creo que fue la primera actividad, el primer taller. Cada uno qué tenemos. Bueno, usted tiene yuca, usted tiene plátano, entonces yo le cambio por otra planta entonces estamos haciendo los intercambios. En cada reunión llegamos con semillas, con planticas, o no traje, pero puede ir a mi casa por tal cosa. O el conocimiento, como eso también, funciona. ¿para qué sirve?
Es una charla, se nos pasa la mañana rápido y no interesa que los de Charco Rico que están tan lejos, a más de 2 horas, wow, vengan acá y nosotros yo le tengo ya miedo a la montaña, a esas carreteras así empinadas, pero bueno, qué rico, cuando llego allá se me olvidó que llegué con susto, porque hacemos los intercambios, intercambios de saberes. Sí. ¿Por qué son importantes esos intercambios? Pues desde luego que mejora todos nuestros conocimientos, amplía, estamos compartiendo y qué rico, ¿no? Y que si yo tengo una planta, la estoy cambiando por otra que no tenía, que esa persona se va feliz, que me manda la foto, mire cómo está de linda la mata, que viene familia, que llevan cosas que les sirve, que alguien está enfermo, mire yo tengo esta plantica, tengo esto, le sirve, ya está de que la persona tenga confianza y que tenga la seguridad de que no le va a hacer daño, porque es lo primero. Porque es también peligroso estar aconsejando sin tener el conocimiento necesario, porque es suficiente, porque puede provocar una catástrofe. Una catástrofe, dijo uno de mis nietos. Ya para hacer el cierre, y ya la última preguntita, es una preguntona empedernida. Eso está bien, y ese es su oficio. Ese es su oficio, así es. ¿Nos podrías compartir? Que yo creo que me quedé con ganas de seguir escuchando esos recuerdos que tú tengas de tu abuela o de tu madre, dando alguna planta también para curarte. Ya hablamos del paico. ¿Tienes otro? Sí, una muy graciosa. Mi mamá está buscando una ramita, una agüita de San Martín. Bueno, ella decía algo. Uh-huh. Entonces yo me sentaba a esperar a ver cuál era la agüita. No, era que mi mamá nos castigaba con ramitas de verbena, la verbena nativa, porque ahí ahorita la que ustedes vieron era de jardín, que ya, sí. Ya es otro estatus. Sí, modificada. Ajá. Ya en jardines. Pero y aquí se ve mucho, así como la escoba, que la gente antes hacía escobas y se llama escoba, una escoba de baba, y es medicinal también. Y es dura y sostiene harto el terreno. Y con eso era que lo castigaban a uno, la mamá. Una ramita de esa la mantenía encima en la cocina o encima de la máquina de coser o en la mesa. Y con eso, un baracito. Pero no eran los castigos fuertes, sino era el susto y que se tenía mucho respeto y obediencia. Entonces, eso le ayudaba a uno a mejorar su carácter. Yo era de muy mal genio. Entonces, decía mi mamá que yo era gritona porque me asustaba, era muy nerviosa. Mi temperamento es nervioso. Entonces, con esa varita era que lo corrían a uno. Pero sí nos daban también agüitas de verbena, como le digo, del paico. La hierbabuena también. La hierbabuena, eso es y se da en todas partes. La nacional. Yo creo que sí. Qué bonito recuerdo. Mi abuela tenía una huerta grandísima, cercada en lata de guadua, pero ella no vendía, regalaba. Decides volver a sanar la tierra, a cuidar la tierra y a sanarte a ti en ella. También hay que sanar muchas cosas que debieron suceder y que no se pudieron por diferentes conflictos que tuvimos en este país, y creo que hace parte de la paz, que es una paz ambiental. Sí. Lo que se construye acá. Muchas gracias, señora Sol. Acá podríamos quedarnos 3 horas más conversando. Tienes muchas historias. Dan las gracias. Y especialmente aquí a la señorita Natalie, que me incluyeron en el programa porque no lo esperaba. Me siento feliz, me siento realizada. Creo que uno llega hasta el último día de la vida pensando en tener con proyectos, porque uno todos los días como que levanta, hoy voy a hacer tal cosa, la alegría de estar viva, de dar las gracias, así tengamos una dolencia que nos aqueje, pero eso se olvida, y el campo sana. Que hay tantos peligros, que nos falta protección, claro,
pero entre los vecinos. Se dio cuenta ahorita que la vecina me estaba llamando, que había llegado el Señor. Entre todos, hoy día existen los medios de comunicación, está el WhatsApp, que todo el mundo pasó una persona que no es de por aquí, de una vez todo el mundo alerta. El valor comunitario. Sí. Cuando iba subiendo, iba primero viendo todo lo que has construido acá, porque esto es como un microclima distinto a todo lo que hay alrededor. Tenemos arroceras al frente y tenemos pues muchos sitios turísticos al lado que pues tienen piscina, monocultivo o podan todo para tener espacio. Yo siento que ya se estaba sanando, y cuando llegas y nos das una aromática, tus manos pueden sanar. Independientemente, le das el poder a la planta, le activas el poder a la planta, y eso pues te llena de nutrientes, de vida, de amor. Eso es lo que yo veo en la señora Flor, en el poquito tiempo que llevo. Sol, perdón. No se preocupe, no se preocupe. Sol, en el poquito tiempo, es que eres una flor. En el poquito tiempo que llevo conociéndote en esta mañana, ver tu huerta es verte a ti reflejada en ella, ver tu huerta que está pensada para sanar y para curar. Llamamos a este podcast, en este programa específico, Yerbateras, porque hay hierbas por montón, pero es saber usar esas hierbas. Sí. Y las mujeres en esta vida se han encargado de eso, principalmente. Los hombres tienen otras labores, pero son las mujeres las que saben cuál planta sirve para la cocina, cuál planta sirve para la purga, cuál planta sirve para el dolor de estómago, la cabeza, la ansiedad. Todas esas plantas que curan, pero la mano de la mujer es la que le da el poder también. Muchas gracias, señora Sol. Y lo voy a despedir ahora con una torta de chachafruto. No se dan en este clima, me los trajo Daniela. Entonces les voy a dar una tortica de chachafruto que me encantan, pero eso sí, ni por en foto los tendría que. Qué delicia, nuestro productor está ya saltando de la alegría y de la dicha. Así que bueno, qué delicia. Muchas gracias, señora Sol. A usted, muchas gracias.